Entonces lo vamos a grabar en la clase y así lo voy a poder subir al Mega y lo puedan descargar sus otros compañeros. ¿Está bien? Sí, Auxi, porfa. Ya, entonces los agregados es, como anteriormente había mencionado de sus compañeros, es la arena y la grava, ¿verdad? Como se puede observar. Entonces, para que sea un hormigón armado, qué es lo que se añade? Son los fierros y los alambres. ¿Estamos en lo cierto? Para un hormigón ciclopio, los componentes es el cemento, igualmente los agregados que contienen que son la grava y la arena, el agua. En esta parte de aquí se adiciona lo que es la piedra, ¿verdad? Pero eso tiene un porcentaje. ¿Qué porcentaje qué porcentaje es lo que tiene? Es que la piedra debe ser el 60% del volumen y el 40% debe ser lo que es la mezcla del cemento más el agregado más el agua. ¿Está bien? Entonces, para estos cálculos de los insumos del hormigón, existen dos métodos de cálculos. Uno, la cual es el método de precios específicos, en cual consiste el cálculo de volúmenes absolutos y relativos. Ya os voy a ir explicando qué es lo que nos quiere decir volúmenes absolutos y volúmenes relativos. ¿Está bien? Entonces, para poder aplicar este primer método, ¿qué es lo que se llega a requerir? Se debe llegar a tener los datos como la cantidad de cemento, la relación de agua y cemento y un porcentaje de uno de los agregados. ¿Está bien? No está diciendo que de los dos agregados, ¿verdad? Solo necesitamos un porcentaje que nos dé un porcentaje de uno de los agregados, tanto sea como la grava o la arena. ¿Ya? Entonces, existe esta pequeña tabla donde nos dice de cuánto es su peso específico absoluto de los diferentes componentes del cemento, que va del 2.900 a 3.150, y el peso específico relativo, ¿verdad? Estos valores se los tienen que saber de memoria, muchachos. Bueno, no sé cómo no sé cómo será su examen con el ingeniero. Ya se ha comentado sobre su examen el ingeniero, cuándo va a ser o cómo va a ser. No, Auxi, No hay fecha todavía. no nos dijo nada. Ya, entonces hay tiempo todavía para poder resolver unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Ya, entonces, estos pesos unitarios relativos y absolutos se lo tienen que saber de memoria de qué rango va, ¿ya? Entonces, lo que es en los cálculos de volúmenes absolutos, siempre se lo hace este cálculo para un metro cúbico, o quiere decir para 1.000 litros, ¿verdad? Un metro cúbico tiene 1.000 litros. Entonces, este cálculo de volúmenes se lo hace para un metro cúbico, ¿está bien? Ya después, al finalizar, se lo va multiplicando con lo que es el volumen total, para poder determinar la cantidad total de volumen. Ya, en este caso vamos a llegar a nosotros a trabajar para, vamos a llegar a calcular lo que es volúmenes absolutos y relativos para un metro cúbico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos queda decir volúmenes absolutos? Los volúmenes absolutos son los cálculos de los componentes del hormigón, pero por separado, ¿ya? Entonces, y los volúmenes relativos es el cálculo de los componentes, pero unidos, ya sean, o sea, mezclados, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre volumen absoluto y relativo, ¿está bien? Porque en el volumen absoluto va a tener espacios vacíos, ¿verdad? En el volumen relativo, ya cuando una vez que se haga la mezcla, no tiene espacios vacíos, ¿verdad? Entonces, la cual, digamos, el volumen va a aumentar un poco más. ¿Se entiende, verdad? Entonces, para los cálculos de volúmenes absolutos, lo que tenemos que calcular es la cantidad del agua, la cantidad del cemento, el volumen absoluto de los agregados. Ya saben cuáles son los volúmenes absolutos de los agregados, que es la grava y la arena, ¿verdad? Y los volúmenes absolutos de la arena y de la grava. Entonces, tenemos aquí la ecuación, tenemos la relación de agua y cemento que va a ser, aquí estamos tomando un valor X,
Esto nos va a dar en unidades de litros, despejando, ¿verdad? El agua es igual a la cantidad de cemento multiplicado por la relación del agua y cemento. Para la cantidad de cemento tenemos lo que es la cantidad mínima de cemento, kilogramos, dividido entre su peso unitario del cemento. ¿Está bien? En unidades de kilogramos, metros cúbicos. Esto lo vamos a multiplicar por 1000 para poder obtener lo que es en litros. Vamos a trabajar en litros. ¿Está bien? Para los volúmenes absolutos de agregados, pues, ¿qué es lo que decimos? Estamos haciendo el cálculo para un metro cúbico, lo que quiere decir para 1000 litros, ¿verdad? Entonces, el volumen absoluto de agregados va a ser 1000 menos la sumatoria de la cantidad de agua más de la cantidad de cemento. Aquí vamos a llegar a tener lo que es específicamente lo que es el volumen absoluto de los agregados. Entonces, determinamos los volúmenes absolutos de la arena y de la grava, la cual es el porcentaje de la arena multiplicado por el volumen absoluto de los agregados dividido entre 100. Aquí nos va a llegar a dar un valor. Vamos a tener en litros para la grava lo mismo, el porcentaje de la grava, ¿verdad? Y hacemos una verificación de esto de acá. Que la sumatoria de estas, en sí, de estas tres, de estas cuatro, tendría que darme 1000 litros, ¿verdad? La sumatoria de la cantidad de agua más la cantidad de cemento más el volumen absoluto de la arena y de la grava, de estos cuatro componentes nos tendría que dar los 1000 litros. Esa es una verificación. Entonces pasamos, luego de calcular eso, pasamos a lo que es el cálculo de volúmenes relativos. Como les había mencionado, que volúmenes relativos tienen que ser un poco más. ¿Por qué? Porque cuando se hace la mezcla, no va a ser la misma cantidad, ¿verdad? Entonces o sea, no, los espacios vacíos van a dejar de existir, entonces todo lo que se va a llenar va a ser el agua lo que le va a hacer llenar a los espacios vacíos, ¿verdad? Entonces el volumen relativo va a ser un poco más de 1000. Entonces calculamos lo que es el volumen relativo de la arena y de la grava. Tenemos la siguiente ecuación, que es el volumen relativo de la arena va a ser el volumen absoluto de la arena, que anteriormente habíamos calculado, multiplicado por el peso unitario del hormigón. En kilogramos, metros cúbicos también, las unidades del hormigón, ¿está bien? Dividido entre el peso unitario de la arena, ¿verdad? Entonces, las unidades de los pesos unitarios se van a ir, entonces vamos a llegar a tener lo que es litros. Lo mismo hacemos para el volumen relativo de la grava. Vamos a llegar a ese volumen absoluto de la grava multiplicado por el peso unitario del hormigón dividido entre el peso unitario de la grava. Entonces, en eso consiste lo que es el primer método. ¿Está bien? Y el segundo método es el coeficiente de aporte. Este segundo método es más, ¿cómo se lo puedo decir? En lo que es en los cálculos es más exacto. O sea, la cual es más recomendable utilizar este método, este coeficiente de aporte, porque tiene un poco más especificaciones en lo que es en los cálculos, como las dosificaciones y otros elementos, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos requerimos para esto? Para utilizar este segundo método es la dosificación, el porcentaje de aporte y el porcentaje del agua. ¿Está bien? Entonces tenemos de nuevo aquí en la tabla, donde tenemos en esta parte ya de acá el porcentaje de los sólidos coeficiente de aporte. Esa de acá también se debe de saber de qué rango van variando o cuánto es el coeficiente de aporte de los diferentes materiales, ¿verdad? El de cemento tiene un porcentaje de 47% de coeficiente de aporte, la arena va de 50-60, la grava de 55-62, el cal en polvo de 45%, ¿verdad? Tenemos aquí el porcentaje de los vacíos igualmente. Entonces, para los cálculos, ¿qué es lo que se llega a requerir? Primero, se debe llegar a calcular lo que son los componentes juntos o el volumen real. Entonces, para el segundo cálculo es el cálculo de rendimientos.
Entonces, como les había dicho, tenemos lo que es la dosificación. Entonces, esto es un ejemplo. Pues, esto puede ir variando, siempre va a ser 1, 2, 3, ¿verdad? La relación de la dosificación puede ir variando, puede ser 1, 3, 1, 3, 4 o 1, 2, 1, 2, 2, ¿verdad? Entonces, esto va a ir variando. Entonces, en lo general, lo que se utiliza es la relación de 1, 2, 3, la dosificación, donde este primer elemento es el cemento, el segundo es la arena, el tercero es la grava. ¿Está bien? Entonces, para la determinación de la dosificación del agua, ¿qué es lo que se debe hacer? Nos va a dar de dato lo que es el porcentaje de agua. Vamos a llegar a tener cuánto va a ser el porcentaje de agua que se va a llegar a utilizar, ¿verdad? Entonces, el porcentaje del agua lo multiplicamos por la dosificación del cemento. Vamos a llegar a tener un valor acá. Lo mismo hacemos para lo que es la arena y de la grava. Entonces, la dosificación del agua va a ser la sumatoria de estas tres. ¿Está bien? Ahí tenemos la dosificación del agua. Entonces, determinamos lo que es los componentes juntos o la dosificación de aporte, que va a ser de metros cúbicos. Determinamos tanto para el cemento, la arena, la grava y el agua. Para los cuatro. El volumen real va a ser la sumatoria de estas de acá, de todas. Entonces, los componentes juntos para cada material va a ser la dosificación, en este caso del cemento, de la arena, de la grava y del agua, ¿verdad? Va a ser multiplicado por el coeficiente de aporte. Anteriormente les había mandado, o bueno, les había mostrado lo que es la tabla del coeficiente de aporte, ¿verdad? En porcentajes va a ser el cemento de 0,47. La arena y la grava puede ir variando de 50 a 60 y la grava de 55 a 62. Entonces, esa es la que se llega a aplicar en esta parte de acá. ¿Ya? Ese es el coeficiente de aporte. Y el coeficiente de aporte del agua, ¿qué va a ser? ¿Cuánto va a ser el coeficiente de aporte del agua? ¿Alguien sabe? El coeficiente de aporte del agua siempre va a ser 1. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, siempre va a ser 100, porque el 100%. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, es esa. El coeficiente de aporte del agua siempre va a ser 1 en términos de hablar de unidades, ¿verdad? Si estamos hablando en porcentajes, siempre va a ser el 100%. ¿Ya? Entonces, se calcula de esa manera para luego calcular lo que son los cálculos de rendimiento, en lo que es el cemento, que va a ser igual a la dosificación del cemento, en este caso, dividida entre la sumatoria de los componentes juntos o el volumen real, que habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? Multiplicado por su peso unitario relativo. ¿Ok? ¿En qué unidades va a ser esto? ¿En qué unidades se llega a tener lo que es el cemento? Kilogramos, ¿verdad? La arena y la grava en metros cúbicos. Y la agua se trabaja en metros cúbicos o litros, ¿verdad? En este caso vamos a llegar a trabajar lo que es en litros. Entonces tenemos acá, para la arena, para la grava, la dosificación de la grava dividida entre el volumen real, ¿verdad? Que anteriormente habíamos calculado. Para la grava va a ser lo mismo, la dosificación de la grava en sí va a ser la arena, ¿verdad? Para determinar lo que es el rendimiento de la arena va a ser la dosificación de la arena dividida entre el volumen real. Para determinar lo que es el rendimiento de la grava va a ser la dosificación de la grava dividido entre el volumen real, ¿verdad? En lo que es el agua va a ser la dosificación del agua que hemos calculado anteriormente igual, dividido entre el volumen real multiplicado por 1000 para obtener en litros. ¿Está bien? Entonces, luego vamos a llegar a determinar lo que son lo que es el cálculo de aceros. Como bien dice aquí, para el caso de los fierros se debe realizar el cálculo de todo el recorrido
o longitud o perímetro de cada diámetro y posteriormente multiplicado por su peso nominal, ¿verdad? Entonces, en lo que es una columna o una losa, o cualquier estructura que tenga, que se haga, digamos, de hormigón armado, lo que se debe llegar a determinar es la longitud total del acero, ¿ya? Para diferentes tipos de diámetro que se va a llegar a utilizar, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver lo que se va a llegar a calcular. Se llega a calcular lo que es la longitud total, la cantidad de barras que va a tener, ¿verdad? Porque sabemos que una barra de acero tiene 12 metros, ¿verdad? Si no me estoy equivocando. Entonces, si tenemos una longitud total y lo dividimos entre, entre la medida unitaria, que va a ser de 12 metros, vamos a llegar a tener lo que son las cantidades de las barras que vamos a llegar a requerir, ¿verdad? Y para poder determinar lo que es el peso nominal, tenemos una ecuación acá, donde es igual al diámetro. Este diámetro es en pulgadas, por si acaso, ¿ya? Al cuadrado multiplicado por 0.617 dividido entre 100. Este nos va a dar el peso nominal de la base. ¿Ok? También se tiene esta pequeña tabla donde se puede ver que para diferentes diámetros, ¿verdad? Que para diferentes diámetros tenemos un peso nominal. Se puede observar, ¿verdad? Entonces, en caso de que no tengamos esta tabla, se puede llegar a determinar mediante esta ecuación, ¿verdad? Luego vamos a llegar a ver lo que son los cálculos de maderas. Es más fácil el cálculo de maderas, ¿verdad? Se tiene la siguiente ecuación donde va a ser el área dividido entre las 12 pulgadas multiplicado por la longitud de metros multiplicado por la cantidad. Esto vamos a llegar a tener en pie cuadrados. Ya más adelante vamos a llegar a ver vamos a ir calculando ejercicios de maderas, vamos a resolver ejercicios de maderas. También vamos a resolver dos ejercicios donde vamos a aplicar el método 1 y el método 2. ¿Está bien? Bueno, aquí hay un pequeño ejercicio. Bueno, primeramente quisiera saber si tienen alguna duda hasta esta parte que les he explicado o si todo está claro. O si lo he explicado muy rápido, tal vez no me he hecho entender alguna parte. Está bien así. ¿Se entiende, verdad? Ya lo voy a intentar hacer un poco más lento, ¿está bien? Bueno, lo hago muy rápido porque el tiempo igual es limitado en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, pero las siguientes clases lo vamos a hacer un poco más calma, ya que va a ser más ejercicio, lo vamos a aplicar todo esto lo que les he mencionado, lo vamos a ir aplicando en las posteriores clases, ¿está bien? Entonces ahí lo vamos a hacer con más calma, eh, lo vamos a hacer ejercicios igual, más detalladito, ¿está bien? Entonces, aquí hay un pequeño ejercicio, ¿ya? Se les ha hecho un pequeño ejercicio donde nos dice o donde nos pide determinar los insumos de materiales y el costo total de cada uno de ellos para una losa de hormigón armado. Entonces tenemos aquí tenemos una losa que es bueno, en este caso nos está pidiendo calcular los insumos, ¿verdad? Para esta losa que va a ser que es de 2 por 2. Conste que esta losa solamente es bueno, es un corte, ¿verdad? Estamos aquí nos está diciendo que es un corte de 2 por 2. No estamos calculando toda la losa, puede ser de unos 4 por 4 en total, ¿lo ve? Entonces, en esta imagen nos está diciendo que hay cortes, entonces ambos lados hay cortes, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo vamos a calcular lo que es para una losa de 2 por 2, ¿está bien?
tenemos las siguientes especificaciones de las basas, donde nos llega a determinar que la base longitudinal y transversal va a ser lo que es para la parte baja, un diámetro de phi de 16 cada 18 centímetros. Para la parte superior lo mismo. Y nos da el espesor de la losa que va de 0.17 metros. ¿Verdad? Entonces tenemos los siguientes datos. Nos da el recubrimiento que es de 7 centímetros. Nos da el recubrimiento que es de 7 centímetros, el cemento de 350 kilogramos metros cúbicos. Tenemos la relación agua y cemento que es de 0.42. Los pesos unitarios del cemento, del agregado, del hormigón, ¿verdad? En toneladas metros cúbicos. Y aquí nos está dando un porcentaje de uno de los agregados, en este caso lo que es la grava, ¿verdad? Y posteriormente nos está dando de datos lo que son los precios unitarios para cada material o para cada insumo, ¿verdad? Lo que es el cemento, la arena, la grava, el agua. Nos dice que una tonelada de fierro está a 8.900 bolivianos. El precio del cemento nos dice que es 47 bolivianos la bolsa, ¿verdad? Bueno, muchachos, nos queda un poco tiempo, nos queda 10 minutos. Si no lo terminamos, vamos a volver a ingresar, ¿está bien? Vamos a salirnos todos y luego vamos a volver a ingresarnos para poder terminar el ejercicio, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primeramente? Tenemos los pesos unitarios en toneladas metros cúbicos, pero nosotros necesitamos que estén en unidades de kilogramos metros cúbicos. Entonces hacemos las conversiones, ¿está bien? Para cada uno de ellos, para el cemento, para el agregado, para el hormigón. Posteriormente determinamos los precios unitarios para el cemento y para el fierro. Porque aquí nos está haciendo que el cemento es 47 bolivianos la bolsa, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos saber cuánto está un kilogramo. Entonces decimos 47 bolivianos, una bolsa, ¿cuánto pesa? 50 kilogramos, ¿verdad? Entonces la división de estas dos nos da a tener lo que es el precio unitario por kilogramos de cemento. Va a ser de 0.94 bolivianos el kilogramo, ¿verdad? En lo que es el fierro, lo mismo. Tenemos una tonelada de fierro, una tonelada tiene 1.000 kilogramos, vamos a llegar a tener lo que es el precio por kilogramo de 8.9 bolivianos el kilogramo, ¿verdad? Entonces, para los cálculos de insumo que anteriormente habíamos mencionado, este ejercicio pertenece al método 1, con lo que es el cálculo de volúmenes absolutos y relativos, ¿verdad? Entonces, determinamos con lo que es los cálculos de volúmenes absolutos. Para un metro cúbico siempre se va a hacer un cálculo para un metro cúbico. Al final le vamos a llegar a calcular lo que es el volumen total, ¿está bien? Entonces tenemos la relación de agua y cemento 0.42. Despejando la cantidad del cemento tenemos de 350 kilogramos, ¿verdad? Multiplicado por 0.42 vamos a llegar a 147 litros de agua. La cantidad de cemento va a ser, como les había mencionado, la cantidad mínima de cemento, que es de 350 kilogramos, dividido entre el peso unitario, multiplicado por 1.000 para obtener lo que es el litros. ¿Está bien? Y el de los agregados va a ser 1.000 menos la sumatoria de ambos, ¿verdad? De la cantidad de agua y de la cantidad de cemento. Entonces tenemos lo que es los cálculos de los volúmenes absolutos de la arena y de la grava. El porcentaje, en este caso de la arena, el porcentaje de la grava multiplicado, ¿verdad? Multiplicado por el peso del hormigón. ¿Estamos de acuerdo?
dividido entre, entre 100. Este va a ser igual a 259, que es el volumen absoluto de, de la arena, va a ser 259,66 y de la grava va a ser 482,228, ¿verdad? Multiplicado, en este caso, aquí no es el porcentaje del hormigón, es el volumen absoluto de los agregados, ¿verdad? El volumen absoluto de los agregados, este valor de acá, ¿verdad? Entonces, hacemos la verificación, como se había mencionado anteriormente, que la sumatoria de la cantidad del agua, del cemento y de los agregados debe ser 1000 litros, porque estamos calculando para un metro cúbico, ¿verdad? Entonces, hacemos la sumatoria, nos sale 1000, entonces la verificación, todo ok, ¿verdad? No te puede salir un poco más, ¿está bien? Es 10.000, ahí dice 10.000, Auxi. Ah, ese es lo de tapeo, van a disculpar muchachos, ¿verdad? Pero el resumen, ¿no? Va a salir 1000, ¿verdad? Sumados va a salir 482 más 259, 600, casi 700, 800, ¿verdad? Va a salir 1000. ¿Está bien? Entonces, esa es la sumatoria de esas cantidades calculadas, nos tiene que llegar a salir lo que es el 1000. O sea, va a estar trabajando solamente para 1000, para un metro cúbico, ¿está bien? Entonces, seguimos lo que es los cálculos de volúmenes relativos, ¿verdad? Tenemos los cálculos de volúmenes relativos, reemplazando en las ecuaciones que se había dado anteriormente, donde es el volumen absoluto en este caso va a ser de la arena, para este caso de abajo va a ser de la grava, multiplicado por el peso unitario del hormigón, ¿verdad? Dividido entre el peso unitario de los agregados, ¿está bien? O de la arena y de la grava, ¿verdad? Entonces, tenemos un volumen relativo para la arena que va a ser de 445,133 litros. Para la grava va a ser de 826,667 litros. Entonces, para lo que es, para lo que es en los costos, necesitamos calcular los volúmenes relativos porque los costos se trabaja con volúmenes relativos, ¿ya? No con volúmenes absolutos, en lo que es para los agregados, ¿está bien? Entonces, es por ese motivo que se calcula este volumen relativos para poder determinar sus costos. Si hacemos la sumatoria, como les había mencionado anteriormente, que volúmenes relativos nos menciona que es el cálculo de las cantidades, o sea, de la mezcla, ¿verdad? O sea, cuando todos los insumos estén mezclados. Entonces, por lo tanto, o sea, va a ser un poco más el volumen. Entonces, como les había mencionado, aquí tenemos la sumatoria de 1271,810 litros, ¿verdad? Anteriormente, en lo que es el cálculo de volúmenes absolutos, habíamos calculado lo que son de los componentes, pero por separados. ¿Está bien? Entonces, la cantidad para el hormigón, para un metro cúbico, lo que va a ser para el cemento, la arena, la grava del agua, ¿verdad? En lo que es el cemento, 350, porque ya nos da la cantidad que tenemos que utilizar. En el ejercicio nos está dando que es la cantidad que debemos utilizar. Es de 350 kilogramos. De la arena y la que hemos calculado en litros de la grava, estos son volúmenes relativos, ¿verdad? Los volúmenes relativos. Entonces, haciendo la conversión de unidades para trabajar en lo que es metros cúbicos, vamos a llegar a tener lo que es de la arena de 0,445 metros cúbicos y de la grava de 0,827 metros cúbicos. De la agua, anteriormente que habíamos calculado, de 147 litros, igualmente hacemos la conversión de unidades a metros cúbicos, 0,147, ¿verdad? Tenemos un porcentaje de desperdicio, ¿verdad?
tenemos un porcentaje de desperdicio, donde el porcentaje de desperdicio para los insumos que es en los hormigones es del 10%, para, para lo que es los fierros es del 5%, ¿verdad? Para lo que es de la madera igual es el 10%, ¿verdad? Entonces, multiplicamos por el 10%, o sea, va a ser 350 multiplicado por 1.1, ¿verdad? Más el 10%. Entonces vamos a llegar a tener lo que es para lo que es el cemento de 385 kilogramos y de la arena de 0.490 metros cúbicos, la grava de 0.909 y del agua vamos a llegar a tener lo que es de 0.162. ¿Está bien? Entonces tenemos, posteriormente a eso, llegamos a calcular el volumen total, como se había mencionado, ¿verdad? Primero calculamos para un metro cúbico, luego vamos a llegar a calcular lo que es el volumen total, y así ese un metro cúbico multiplicado por la cantidad total, vamos a llegar a tener lo que es eh, el requerimiento total, ¿verdad? Entonces tenemos acá en lo que es el volumen de cálculo de volumen total, donde tenemos